Vale, veo que alguien ha levantado la mano. Si queréis, aprovechamos esta pausa y si queréis preguntar algo. Vale, era yo. Es que estaba pensando si la huella que estamos creando necesitaría dimensiones de ese rectángulo que estamos haciendo. Sí, es una buena pregunta, Jesús, porque lo que estamos creando no es la huella, es el símbolo, ¿vale? Entonces, Vale. efectivamente, el símbolo lo podemos crear como nos dé la gana. Por eso os he dicho que los podéis agrupar los pines funcionalmente, topológicamente, como queráis. Pero luego, cuando creemos la huella sí que la vamos a tener que hacer con unas medidas muy exactas, ¿vale? De hecho, en la hoja de datos del microcontrolador te dicen exactamente cómo tiene que ser esa huella. Entonces, vamos a ver la huella directamente en la hoja de datos y la vamos a copiar de ahí. Vale, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Bueno, pues entonces continúo, ¿vale? Está colocando el pin 27, continúo, perdonad, esta parte sé que es un rollo absoluto, ¿vale? Voy a intentar, bueno, estaba hablando de este pin PB12. El pin PB12 es un fastidio porque fue un fallo, bueno, no sé si exactamente un fallo que cometió RAC y han creado una versión del STM32WL5 que a nosotros no nos permite lograr todo el bajo consumo que podríamos, ¿vale? Y eso es por un detalle de la fabricación del dispositivo en el pin PB12, que le han puesto una resistencia, que la han puesto hacia arriba y para nosotros en Europa nos hubiera interesado más que fuera para abajo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Vale? Bien, seguimos. Este pin es el 29, que es ya un bidireccional. Estamos ya acabando. El 30. Fijaos también, si os fijáis un poco en los nombres de los pines, vais a ver que algunos son PA, otros son PB, o algún PC puede haber también. Normalmente los pines de los microcontroladores están organizados por puertos, ¿vale? Y esos puertos reciben nombres de letras, el puerto A, el puerto B, el puerto C, por eso es por lo que los estáis viendo así. Por ejemplo, este que copio ahora sería el tercer pin del puerto B, ¿vale? Que sería el PB3. Con esto hemos colocado todos los pines, ya tengo todos los pines preparados, y ahora ¿qué me faltaría? Pues dibujar un contorno, ordenarlo un poquito, si algo se ha quedado mal, lo podéis mover, ¿vale? Yo voy a dibujar el contorno, entonces para dibujar el contorno me pongo aquí, con la herramienta de rectángulo que he cogido de ahí y me vengo para abajo y lo coloco ahí. Bueno, pues ya tendría más o menos mi símbolo, ¿vale? Si queréis ordenarlo un poquito mejor, ¿qué podéis hacer? Pues imagínate que quieres mover estos tres símbolos, pues arrastras y directamente los mueves, ¿vale? Así de fácil. Esto, por ejemplo, antes en KiCad no era tan sencillo, ahora es facilísimo, ¿vale? Como veis, como cualquier programa de edición de imagen prácticamente que os podáis imaginar. Bueno, pues bien, ya tenemos esto, salvo error porque lo he hecho un poco rápido, que espero no haberme equivocado mucho. Entonces, ¿qué haríamos ahora? Guardarlo. Lo guardo aquí, la librería, cierro el editor de símbolos, con lo cual ya estoy de vuelta nuevamente en el editor de esquemas y ahora voy a colocar el símbolo. Y busco aquí RAC 3172 y fijaos, donde antes no aparecía nada, ahora ya sí me aparece este símbolo, con lo cual puedo seleccionarlo y colocarlo, ¿vale? Lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. Ya está el símbolo colocado. Bueno, ya tenemos esa primera parte, como os digo, es un poco rollo, pero bueno, ya lo tenemos hecho y lo tenemos hecho ya para toda la vida. Cualquier nodo que creemos con el RAC 3172 ya lo tenemos hecho. ¿Qué pone en la hoja de datos que requiere como soporte, como conexiones mínimas, el RAC 3172? Bueno, pues lo primero que requiere, obviamente, son las conexiones de alimentación, VDD y tierra, ¿vale? Esas conexiones las vamos a poner. Pero también necesita un reset. Es decir, para que funcione el microcontrolador, este pin tiene que estar conectado a la tensión de alimentación a través de una resistencia de 10 kiloohmios, ¿vale? Y aquí con un condensador de 100 nanofaradios. ¿Por qué? Porque lo dice la hoja de datos y se acabó, ¿vale? Uno no se hace más preguntas sobre esto, ya está. Porque es así. Y como veis, lo que he hecho es que la rama esta la he conectado, por ejemplo, al pin 8, ¿vale? Entonces vamos a conectar primero todas las alimentaciones. Alimentación positiva solo hay una, ¿vale? Entonces voy a coger una alimentación positiva, la voy a buscar aquí, VDD, por ejemplo, pum, y la coloco aquí. Esta sería para la alimentación positiva. Y la 1 con un cable al pin VDD. Perfecto, ya lo tengo ahí. Y ahora voy a crear aquí una tierra.
¿qué opción tengo? Vamos a introducir un concepto nuevo. Podría crear una tierra como esta, o bien puedo usar lo que se llaman etiquetas. Fijaos, yo puedo dibujar aquí directamente un cable y a ese cable darle un nombre, asignarle una etiqueta con esta herramienta de aquí. Esa etiqueta tiene que tener exactamente el mismo nombre que el puerto a la que lo quiera unir, que en este caso sería GND. Y esto es muy importante, ¿eh? Cuando coloquéis la etiqueta hay que hacer clic exactamente sobre el cable, porque si no, no queda asignada al cable, ¿vale? Entonces, ahora la pregunta es, ¿está este cable unido a este otro cable? Pues para saberlo, usamos la herramienta de resaltar, ¿vale? Esta herramienta de aquí. Y como veis, aparece en fucsia y efectivamente me indica que por el hecho de haberle asignado una etiqueta con el mismo nombre que el puerto, sí que está unido, ¿vale? Pues ya entonces tengo una forma fácil de crear todas las tierras. Pues directamente no tengo que estar creando ahí componentes, sino que directamente, por ejemplo, estas dos las uno así, les asigno una etiqueta de tipo GND y ya tengo también esta tierra resuelta, ¿vale? Por aquí debajo no hay ninguna, aquí tenemos otra tierra, pues igual. Cogemos aquí, sacamos un cable, creo que ya no tengo ninguna más, aquí arriba tengo otra, voy a dibujar el cable. Y ahora le coloco las etiquetas, GND, la roto, la etiqueta se rota con la tecla R, igual que cualquier componente, ya tengo ahí una puesta. Y ahora me vengo aquí y coloco aquí otra, GND. Muy importante, ponerlo exactamente con el mismo nombre. Este es uno de los fallos típicos. Te equivocas en una letra y ya no están unidos, ¿vale? Y ahora fijaos, si lo he hecho bien, cuando lo seleccione, se tienen que seleccionar todas las tierras. Vale, parece que lo he hecho bien. Entonces, hasta aquí vamos bien. Ahora nos vamos a preocupar del reset. En el reset hemos dicho que tenemos que crear ahí una rama que está compuesta por una resistencia y un condensador. Pues nada, la resistencia la podemos colocar desde aquí, o bien, como os decía antes, te puedes colocar encima de un componente y pulsar control D de duplicar, ¿vale? Ya tengo el componente, lo roto y lo coloco ahí. De la misma forma, por ejemplo, puedo copiar esta fuente de alimentación que tengo aquí, la tensión positiva, la copio ahí. Ahora necesito un condensador. Como condensador no tengo ninguno, recorro a la herramienta de colocar un condensador. Como veis, tenemos aquí varios tipos de condensadores. En este caso, un condensador de 100 nanos es un condensador normalmente cerámico, no polarizado, ¿vale? Los condensadores pueden ser polarizados o no polarizados. En este caso es un condensador no polarizado, lo coloco aquí. Y por último necesito también la tierra. Pues bueno, la tierra, por ejemplo, vamos a copiarla ya que tenemos una aquí a mano. Cojo esta y la coloco aquí. Pues con esto ya puedo unir toda la rama del pin de reset. Eso ahí, esto aquí, esto aquí. Y por último, el pin de reset. Vaya, me ha quedado un poco mal, me ha quedado feo, no pasa nada. Cojo, selecciono y fijaos, cuando seleccionas puedes arrastrar para abajo directamente y ya queda mejor, un poco más vistoso y pum, lo coloco ahí en medio y fijaos lo que ocurre. Si tú unes dos cables, tiene que aparecer un punto. Ese punto, el nodo, te indica que realmente ahí hay una unión, ¿vale? Bien, voy a unir el PA8 también, aprovechando que estoy aquí, pues saco un cable de aquí y me lo traigo hasta aquí. No me gusta porque queda un poco alto, pues nada, acabo el cable ahí, directamente muevo esto para abajo, voy a aprovechar para acercarme un poco, que también me he ido muy lejos, lo coloco ahí y ya está, ¿vale? Y así vas colocando y vas creando tu circuito, tu esquema. Bien, ya hemos colocado entonces todos los pines de alimentación, hemos colocado la parte del reset, hemos colocado la rama del LED, me falta la antena y el pin de alimentación. Estáis observando que me faltan también los valores, ¿vale? Los valores, por ejemplo, esta resistencia es la resistencia del LED, que hemos calculado antes que sería de 68 ohmios, ¿vale? ¿Cómo accedo a ellos? Pues bien, con esta herramienta de selección hago doble clic sobre el componente y le puedes poner el valor aquí, 68, como os digo, no somos tan finos generalmente, con una de 100 ohmios para que chuta, se pone 100 ohmios y ya está, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es de 10K, pues directamente, como os digo, doble clic o bien pulsar la tecla E. Con la tecla E accedéis a la misma pantalla y aquí le vamos a poner un valor de 10K y a este condensador de aquí abajo le vamos a poner un valor de 100 nanos. Esto ya tenemos todos estos componentes con el valor introducido y ahora me falta la antena. Pues bueno, para la antena me vengo a añadir un componente nuevo, busco antena. Vais a ver que hay varios tipos de antena. Vamos a poner una de este tipo, una antena aérea. Hay antenas de chip, ¿vale?
Pero hay que tener cuidado porque estas antenas tienen dos conexiones y la antena que nosotros vamos a usar tiene una única conexión, ¿vale? Entonces pongo aquí esta antena y directamente saco un cable para unirlo a la antena. Vamos a hacerlo aquí que gire un poco, ¿vale? Y me falta el puerto de alimentación. El puerto de alimentación tiene que incluir básicamente los pines SWIO, SWCLK, que son los pines por los que realmente se va a programar. Necesita también el pin de alimentación, el pin de tierra y el pin de reset, ¿vale? Lo voy a verificar con lo que tenemos aquí y los vamos a poner en el mismo orden. VDD, reset. ¿Por qué los vamos a poner en este orden? Porque yo ya he creado otros nodos y el programador que he hecho tengo los pines en esa configuración. Entonces, esto es muy importante porque si no, luego tienes que andar con cada nodo que uses recolocando los pines y es un rollo, ¿vale? Entonces, directamente voy a colocar un header. Esto que veis aquí es simplemente un header de pines. Lo busco aquí como un componente. Para buscarlo de una forma sencilla es poner el número de filas y de pines que quieres. Yo he puesto 1 por 0,5, ¿vale? Voy a coger un conector genérico, que es este de aquí, y lo coloco aquí. Fijaos lo que ocurre. Si comparamos la imagen con la que tengo aquí, bueno, nada, no digo nada porque es exactamente igual, entonces lo dejo así. Lo voy a colocar por aquí, por ejemplo. Vale. Entonces, abajo tenemos una tierra, pues nada, coloco la tierra aquí abajo y luego los demás los vamos a hacer. Voy a colocar también, ya que estamos, el de alimentación, que como veis es muy cómodo porque cuando ya has empezado a usar componentes, te aparecen los primeros de la lista. Entonces, es muy sencillo seleccionarlos. Era VDD arriba, la tierra abajo y luego reset, CLK y DIO. Pues nada, vamos a poner aquí los demás. Este va a ser el de reset, este va a ser el de CLK y este va a ser el de DIO. Este va a ir unido a tierra y este va a ir unido a la alimentación. ¿Y ahora qué necesito? Pues necesito estos pines engancharlos aquí. Me podría hacer aquí un lío, intentar traerlos, pero en lugar de eso vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Vamos a usar etiquetas. Voy a colocar aquí los pines sin más. El de reset ya lo tengo. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es asignarles etiquetas. Pues por ejemplo, vamos a empezar por el de reset. Reset, lo voy a poner aquí. Y además se lo tengo que poner en el segundo, es decir, aquí. Vale, pues ese es el reset. Luego tengo el DIO y el CLK. Pues vamos a poner el SWDIO, que es este de aquí, que va a ir también aquí. SWDIO, ¿vale? Y luego, por último, el SWCLK, que va a ser este, que se va a unir con este. Vale. Bueno, pues en principio ya está, ¿vale? Entonces podríamos hacer alguna verificación viendo que están bien unidos, el reset con el reset, el IO con el IO, el CLK con el CLK, la tierra me la ha reconocido, la alimentación me la ha reconocido, ¿sí? ¿Vale? Entonces está en principio todo bien, ya tenemos toda esta parte hecha, ya tenemos toda la parte de soporte y de alimentación del microcontrolador. Podemos continuar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a alimentar nuestro microcontrolador. Lo vamos a alimentar con baterías, ¿vale? ¿Por qué lo vamos a alimentar con baterías? Si miramos la hoja de datos del rack, vamos a ver que tiene un margen de alimentación muy amplio. No recuerdo si era desde 1,8 hasta 3,9, creo que era. Entonces, nos evitamos usar un regulador de tensión, ¿vale? Vamos a poder usar las baterías y dejarlas que se vayan descargando. Yo en este caso voy a usar dos baterías de 1,5 voltios en serie. Dos baterías alcalinas, que me van a dar originalmente unos 3 con algo voltios y van a ir descendiendo. ¿Por qué no pongo regulador? Porque poner un regulador puede ser un problema. Hay dos tipos fundamentales de reguladores. Los reguladores LDAO, que son de caída de tensión, que esos, el problema que tienen es que disipan el exceso de tensión en forma de calor. Y luego existe otro tipo de reguladores, que son en este caso un boost converter o un buck converter, lo que queramos para subir o bajar la tensión, que normalmente van con una bobina y esos tienen el problema de que no te dan mucha corriente y cuando necesitas mucha corriente necesitas empezar a poner muchos componentes o bien ir a dispositivos más costosos, más caros, ¿vale? Entonces, en este caso no me interesa ni lo uno ni lo otro, me lo voy a evitar y voy a conectar directamente las baterías. Fijaos, voy a poner unas baterías y voy a poner también un interruptor para poder encender y apagar el dispositivo, ¿vale?
Los interruptores son una jerga en sí mismo dentro de la electrónica. Entonces, el interruptor que voy a poner es un interruptor que se llama de dual pole and dual throw, es decir, 2 polos y 2 salidas. ¿Qué ocurre con este interruptor? Pues este interruptor tiene 2 entradas, que son los polos, ¿vale? Y cada polo tiene 2 posibles salidas, 2 throws, esto que tenéis aquí, ¿vale? No sé si os sonará, pero os he puesto aquí un ejemplo de los pulsadores que vienen en los pedales de efecto de las guitarras. En las guitarras se usan siempre pulsadores de 3 polos y 2 throws, ¿vale? Entonces, ¿cómo son los polos? Pues los polos son estos que veis aquí, el 2, el 5 y el 8. Y luego cada polo, el polo 2, tiene 2 salidas, la 1 o la 3, el 5, 2 salidas, la 4 o la 6. Y según pulséis o despulséis el interruptor, el común, el polo, se une a un throw o al otro throw, ¿vale? Bueno, pues vamos a colocar esta parte de aquí y el interruptor. Y adicionalmente estáis viendo que he puesto aquí unos condensadores. Esto es muy habitual en las fuentes de alimentación, son lo que se llaman condensadores de desacoplo. Se utilizan porque tú la batería está ahí tan contenta, pero de pronto el módulo de radio se enciende y le exige a la batería que le dé 100 miliamperios de golpe. Entonces la batería se puede resentir un poco, puede haber que haya un pequeño pico de tensión. O bien puede ser que tú inicies una comunicación con un sensor serial o I2C y eso introduzca en la fuente de alimentación unas pequeñas variaciones, ¿vale? Un ripple que llamamos. Para intentar amortiguar ese ripple utilizamos estos condensadores, ¿vale? Los condensadores en este caso actúan como amortiguadores de la tensión. Lo que permiten es que mientras la batería se adapta a las nuevas exigencias de funcionamiento del circuito, son los condensadores los que aportan ese poquito de corriente para intentar reducir el ripple, ¿vale? ¿Qué valores se usan? Pues esto es muy típico, 100 nanos y 10 micros o un micro, ¿vale? ¿Se puede calcular al detalle? Se puede calcular al detalle, pero depende de un montón de factores. Depende de los tipos de sensores que estés utilizando, de los modos de funcionamiento de los sensores. Te puedes poner y tirarte ahí haciendo cuentas un buen rato y te saldrán unos valores. Pero en lugar de eso, lo más habitual es hacer esto. Se coge y se pone unos valores típicos que se sabe que funcionan bien. Valores típicos, como os digo, el de 100 nanos y 10 micros. Eso es una unión que se suele usar siempre, 100 nanos más 10 micros. En este caso, yo he decidido poner 2 condensadores rápidos. Cuanto más pequeño es el condensador, más rápidamente reacciona, ¿vale? Y otro más profundo, uno de un micro, para poder responder de un modo más lento en caso de que haya una caída de tensión importante. Bueno, pues nada, vamos a montar esto. ¿Cómo lo monto? Pues igual que cualquiera de las otras cosas que hemos hecho hasta ahora. Directamente me vengo aquí, busco por baterías, ¿vale? Y por baterías vais a ver que tenemos o bien baterías o bien una única celda. Pues yo voy a coger una batería. Coloco aquí la batería, la voy a poner por abajo. Ahora voy a conectar el interruptor. Pues me vengo aquí y busco dual pole, dual throw, ¿vale? Os he metido el rollo este del dual pole, dual throw para que luego entendáis por qué tenéis que buscarlo así. Y el dual pole, dual throw lo podéis encontrar en dos versiones, ¿vale? Una versión que trae las unidades por separado, pero el interruptor que vamos a usar nosotros no tiene los polos independientes. Nuestro interruptor es de este otro estilo. Los dos polos están vinculados, es decir, se mueven a la vez, ¿vale? Entonces voy a colocar este interruptor aquí y luego voy a conectar los condensadores. Los condensadores directamente los voy a duplicar de los que tengo aquí. Elijo ese, por ejemplo, pues vamos a poner uno de 100 nanos, otro de 100 nanos y el de un micro, yo en este caso lo voy a colocar también no polarizado, aunque sí que es frecuente, la verdad, que cuando vamos a valores más grandes, de un micro, 10 micros, usemos condensadores polarizados. Pero es verdad que actualmente hay condensadores no polarizados también de esa capacidad y se pueden usar, ¿vale? Entonces, bueno, lo coloco aquí y ahora directamente lo voy uniendo. El polo positivo aquí, el polo negativo aquí. Y luego voy a decidir que el sistema va a estar alimentado cuando salga por el throw de arriba. Entonces conecto estos condensadores, ¿vale? Y el otro throw de cada polo va a quedar al aire. Esto quiere decir que realmente podría haber utilizado un interruptor de tipo Dual Pole Single Throw, o sea, DPST. Pero como no tengo, y es lo que os hablaba antes, de que a veces uno le gustaría usar algo, pero realmente tenemos las limitaciones que tenemos de componentes, pues en este caso voy a usar un Dual Pole Dual Throw porque yo ya he revisado mi lista de componentes y sé que lo tengo. Ojo, este es un fallo muy frecuente. Tú has conectado esto y estás tan contento, ¿vale? Pero ¿cómo sabe KiCad, que esta rama es la rama VDD? Si yo la ilumino,
Esta rama ahora mismo está aislada, es una isla, no está relacionado para nada con estos pines. Entonces lo que necesito es añadir efectivamente, como ya estaréis imaginando, una etiqueta. Pues esta etiqueta va a ser VDD, la voy a colocar aquí. Igualmente aquí abajo necesito una etiqueta que voy a llamar GND. Vale, verifico que está correcto, la GND está unida a todas las GNDs y la VDD está unida a todas las VDD. Vale, pues ya tenemos esta parte también resuelta, ¿vale? Ya hemos puesto el portabaterías y el interruptor. Bien, vamos a continuar. Lo que voy a hacer ahora es meter un botón de test, ¿vale? Y esto me va a permitir poner de manifiesto cómo funcionan las entradas digitales. Ya hemos usado una salida, ¿vale? Ya hemos usado aquí una salida, un pin, el pin PA8. Luego, cuando lo programemos en el programa, ese programa que os dije que iba en la memoria flash, vamos a decir, oye, el pin PA8 quiero que sea un pin de salida. Y con ese pin vamos a manejar el LED para que se encienda o se apague, ¿vale? Pero ahora, sin embargo, quiero poner un botón de tal forma que el usuario pueda pulsar ese botón para provocar el envío de un uplink, ¿vale? En el caso que os decía antes del ganado, el imán ese que os decía que pasamos el imán para que envíe un paquete. Bien, pues voy a añadir un botón. Pues vamos a poner el botón colgando de ese pin. Un single pole, single throw en este caso, ¿vale? Cuando colocamos un pin como entrada, podemos hacerlo como entrada digital o como entrada analógica. En este caso, ¿qué pensáis vosotros que es un botón? ¿Un sensor digital o un sensor analógico? Pues en este caso es bastante evidente que es un sensor digital, porque el botón o está pulsado o está despulsado. O sea, solo tiene dos valores posibles. Es una entrada digital. Sin embargo, si en lugar de un botón yo hubiera decidido poner ahí un potenciómetro, ¿vale? Una resistencia variable, pues ya os podéis imaginar que entonces tendría que haber usado una entrada analógica, porque ese potenciómetro puede hacer variar la tensión de un modo continuo. Pues como os digo, cuando colocamos un pin en modo de entrada digital, ese pin tiene un estado que se llama estado de alta impedancia. Esto de impedancia es un palabra raro que lo que quiere decir es que al estar en alta impedancia es que no admite corriente, ¿vale? Se resiste mucho a admitir corriente. Eso es lo que quiere decir el estado este de alta impedancia. En realidad es como si el pin no quisiera interferir. Es decir, él está ahí como entrada para medir, pero no quiere interferir en el circuito. Y por eso se coloca en este estado de alta impedancia, porque si él admitiese corriente, podría desvirtuar el funcionamiento del circuito que está conectado a él, ¿vale? Por eso vais a encontrar este término muchas veces, alta impedancia o high Z, se pone también, high de alto y Z, ¿vale? Z es la letra que solemos utilizar para referirnos a la impedancia. Muy bien, pues imaginaos que yo coloco este botón como lo estáis viendo aquí dibujado, ¿vale? Yo coloco el botón con un extremo a tierra y con el otro extremo conectado al pin 9. Entonces, ¿qué pasaría cuando se pulse el botón? ¿Qué valor leeríamos en el pin 9? Pues si yo pulso el botón, es decir, cierro este circuito, la tensión que se leería en el pin 9 es la tensión de tierra, ¿vale? A esa tensión generalmente nos referimos con el valor lógico 0. Solemos decir que se lee una tensión de 0, ¿vale? Un valor 0. O bien low también, se dice low, bajo o 0. Pero ¿qué ocurre cuando el botón está despulsado como está ahora? ¿Qué valor se lee en ese pin? Pues si yo al programa le dijera que me leyese este pin ahora mismo, tal y como está el circuito, lo que me encontraría es que es como un pin puesto al aire. Y un pin puesto al aire, por las interferencias radioeléctricas que pueda haber alrededor, pues se puede leer tanto como 1 o como 0. Eso no me lo puedo permitir. O sea, no puedo permitir que ese pin esté indefinido. Necesito que su estado por defecto esté definido, sea un valor concreto. En este caso, como he decidido conectar el pin a tierra, necesito que el pin de entrada tenga como valor predefinido un 1. ¿Cómo consigo eso? Bueno, pues para conseguir eso necesito lo que se llaman las resistencias pull-up y pull-down. Esto es muy típico. De hecho, ya lo hemos usado sin llamarlo así expresamente. Fijaos, esto que hay aquí en el reset, esta resistencia, es precisamente una resistencia de pull-up. Lo que hace es que nada más arrancar el sistema ya coloca ese pin en estado alto, porque si no está en estado alto no va a arrancar el microcontrolador, ¿vale? Entonces esto es una resistencia pull-up. Es una resistencia que define el estado predefinido de un pin, ¿vale? Bueno, pues esas resistencias, ¿qué valor tienen? Pues el valor que tienen es del orden de 10K y se acabó, ¿vale? No, tú puedes estar, como os decía antes, haciendo detalles dependiendo de la impedancia y demás,
y decir, pues me sale, pues necesito una de 4,7K, te vale también, de 2K, te vale también, de 100K, te vale también, ¿vale? Este tipo de resistencias realmente lo único que quieren es mantener ese pin en un estado. Si usas una resistencia muy alta, pues normalmente lo que se dice es que es un pull-up débil, ¿vale? Y si usas una resistencia muy baja, se dice que es un pull-up fuerte, pero no tiene mayor trascendencia. Generalmente se usan de este valor de 10K y ya está, ¿vale? Entonces, yo voy a colocar aquí en el PA9 ese botón. Para colocar el botón, vengo igual que antes, busco single pole, single throw, me sale el botón, perfecto, lo coloco, lo voy a colocar aquí. Voy a aprovechar que tengo la tierra cerca y lo uno directamente, pues me vengo por aquí y lo uno a tierra. Ahora lo uno al pin y ahora ¿qué pasa? Tengo que colocar esa resistencia pull-up aquí. Pues bien, resulta que la mayoría de los microcontroladores tienen resistencias al menos pull-up en todos sus pines. Yo tampoco ahora. No vemos la pantalla. No, no, pantalla. Sí. Vale, voy a volver a compartir porque parece que ha dejado de compartir. ¿Ahora lo veis? Sí. Vale, lo que os decía. Ahora ya tengo aquí el pin, el interruptor colocado y tendría que poner la resistencia. Pues la mayoría de los microcontroladores, como os digo, tienen resistencias internas. Es decir, aquí dentro del microcontrolador, en cada pin hay una resistencia al menos pull-up. En el caso del rack 3172 trae pull-up y también trae pull-down. Y tú puedes decidir conectar una o la otra mediante programación. Así es que me ahorro ese componente, ¿vale? No lo coloco. Esto parece una chorrada, porque efectivamente una resistencia no vale dinero. Pero a la hora de colocarla te cobran por componentes colocados, ¿vale? Entonces, cuanto menos componentes tengas, pues mejor. Entonces, no la voy a colocar físicamente en el exterior porque sé que está en el interior y voy a usar la resistencia que hay en el interior cuando lo programe, ¿vale? Entonces, otro problema resuelto. Bien, vamos ahora a una entrada analógica. Voy a seguir, si no os parece mal, voy a seguir como 10 minutos más hasta las 8:30 y luego lo dejo porque entiendo que tendréis otras cosas que hacer, ¿vale? Entradas analógicas, pues es lo que os decía antes. Imaginaos que yo quiero medir un potenciómetro o quiero medir un sensor de temperatura que me da un valor de temperatura continuo. No me dice si la temperatura es alta o es baja, sino que me dice 22,5 grados, 25 grados, lo que sea. Pues necesito utilizar un periférico que está disponible en la mayoría de los microcontroladores y que se llama ADC, Analog to Digital Converter, ¿vale? Este lo que va a hacer es que va a coger una señal analógica y me la va a convertir en un valor numérico. Lo que nos podemos imaginar es que este periférico es como un señor que está ahí con una regla midiendo la tensión de la señal. Él tiene una regla para medir, ¿vale? Los extremos de esa regla, es decir, el máximo que puede medir ese señor y el mínimo que puede medir, corresponden generalmente con los extremos de alimentación del microcontrolador. Es decir, yo no le puedo meter al microcontrolador una tensión más alta que su propia tensión de alimentación. Eso ya lo hemos visto antes en la hoja de datos, que me decía que me lo puedo cargar. Entonces, los extremos de la regla, yo tengo ahora mismo una regla para medir entre 0 y 3 voltios, ¿vale? Algunos microcontroladores te permiten establecer como extremo superior de la regla un valor intermedio, ¿vale? Hay microcontroladores que tienen referencias internas y tú puedes decir, oye, en vez de utilizar como máximo de medición la tensión de alimentación, utiliza una referencia interna que tengo de 1,8 voltios o de 1,1 voltios o de 0,7 voltios o de lo que sea, ¿vale? Esto en el caso del rack 3172 no lo vamos a usar. Pero lo que sí que es importante es, imaginaos esa regla, ¿vale? En esa regla ya tenemos definido el 0 y el máximo. Pero ahora me interesa ver cuántas divisiones intermedias va a tener esa regla, ¿vale? Esas divisiones son las que me marcan la resolución. Imaginaos que no tengo más que una división en medio. Pues si solamente tengo una división, solamente voy a poder medir valores de 0 voltios, de 1,5 voltios o de 3 voltios, ¿vale? Esto obviamente es una resolución muy mala. Entonces, el conversor analógico digital del STM32, del rack 3172, tiene una resolución de 12 bits, ¿vale? Que se puede extender hasta 16 bits. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir esto de los 12 bits es que el número de divisiones que tiene esa regla, ¿vale? Son, si uso 12 bits, 4097 divisiones y si uso los 16 bits completos, 65.536, ¿vale? Esto a mí me ayuda mucho. El pensar en la regla y en las divisiones me hago realmente una idea de la resolución que voy a obtener para las mediciones, ¿vale? Eso sería una entrada analógica.
Bien, ¿cómo funciona el modo de digitalización? Pues el modo de digitalización ocurre generalmente en 3 fases. La fase de sampleo o discretización, la fase de cuantización y la fase de codificación. Imaginaos la línea azul que representa la señal continua, ¿vale? Pues sería, por ejemplo, la señal de ese sensor de temperatura, que va subiendo porque sube la temperatura, va bajando porque baja la temperatura, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el conversor analógico digital? Pues lo que hace el conversor analógico digital es medir a intervalos de tiempo regulares. Es decir, aquí ha realizado una medida, aquí ha realizado otra medida, aquí ha realizado otra medida, aquí ha realizado otra medida, ¿vale? Discretiza el tiempo. Y una vez que tiene el tiempo discretizado, lo que hace es cuantificar la medida. Él no puede medir valores continuos, porque ya hemos dicho que esa regla tiene un número de divisiones, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendríamos un conversor ADC de 3 bits de resolución. Pues como veis, tiene muy pocos valores, tiene pocas divisiones. Entonces, para él, en este punto que ha medido, el valor real sería ahí, donde se cruza. Sin embargo, él lo tiene que redondear o al valor superior, al cuanto superior o al cuanto inferior. Y por eso aparece esta otra señal, que es la señal roja, que es el resultado de digitalizar esa señal, ¿vale? Esto ya lo habrán contado cientos de veces. Pues bien, imaginaos que ahora queremos conectar a nuestro rack 3172 un sensor típicamente analógico, ¿vale? Una LDR. Una LDR es una resistencia sensible a la luz. Es una resistencia que no tiene un valor fijo, sino que su valor varía en función de cuánta luz incida sobre ella. Cuanto más luz le dé, menos resistencia ofrece. Y cuanto más oscura esté, más resistencia ofrece, ¿vale? ¿Cómo mido la resistencia con un microcontrolador? El microcontrolador hemos visto que mide tensiones, mide señales, como hemos visto aquí. Es decir, una tensión. ¿Cómo consigo medir una resistencia? Pues para conseguir medir una resistencia, cualquier sensor resistivo, LDR, NTCs, lo que sea, cualquier cosa que sea resistiva, una galga, cualquier cosa, hay que meterla en un divisor resistivo. Un divisor resistivo es esta construcción que estáis viendo aquí. Es una rama compuesta por 2 resistencias. Una de las resistencias es el sensor que queremos usar y la otra resistencia es lo que se llama una resistencia limitadora, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos conseguido colocando el sensor de este modo? Pues lo que hemos conseguido es que ahora el punto intermedio lo podamos conectar a un pin de entrada analógico del microcontrolador. Y ahora ya sí, lo que vamos a tener aquí es una tensión. Entonces, ¿qué ocurre si la resistencia de la LDR es muy baja? Es decir, si le está dando mucha luz, lo que ocurre es que la tensión que vamos a medir aquí es prácticamente idéntica a la tensión de alimentación, ¿vale? Por el contrario, ¿qué ocurre si la resistencia es muy alta? ¿Vale? Es decir, está a oscuras. Pues entonces la resistencia que vamos a medir aquí, la tensión, perdón, es prácticamente la tensión de tierra, ¿vale? Así funciona la LDR. Muy bien, pues esta es un poco más complicada que la de antes. Antes hemos elegido la resistencia para un LED. Eso es muy sencillo, ¿vale? Ahora vamos a elegir la resistencia que tenemos que poner aquí. Ya os he un poco engañado y os he dicho, no, en electrónica muchas veces usamos valores un poco al tuntún porque da igual, pero hay otras veces que no, hay veces que sí que hay que hacer algún pequeño cálculo, ¿vale? Este es uno de esos pocos casos, ¿vale? En este caso, esta resistencia sí que conviene calcularla bien. ¿Por qué me interesa calcularla bien? Porque imaginaos que esta resistencia es muy pequeña en comparación con los valores que adopta la LDR. Si esta resistencia es muy pequeña, lo que vamos a medir aquí en VAO va a ser casi siempre un valor muy próximo a cero. Entonces me va a dar igual que mi regla de medición tenga muchas divisiones, porque lo que voy a medir va a estar siempre muy cerca de cero. Sin embargo, imaginaos que fuera una resistencia muy alta en comparación con los valores que pueda adaptar la LDR. Entonces lo que ocurriría es que la tensión que mediríamos aquí estaría siempre muy cerca del extremo superior de la regla. Es decir, estamos desaprovechando la regla. Si elegimos valores muy pequeños o bien valores muy altos, estamos desaprovechando todo el rango dinámico que tiene nuestra regla. Entonces nos conviene optimizar el valor de esa resistencia. Para poder optimizarlo se utiliza una fórmula que es sencillísima, ¿vale? Lo que se hace es, en primer lugar, decidir para tu LDR qué intervalo te interesa medir, ¿vale? Las LDR tienen distintos valores, distintos intervalos de medida. Imaginaos que no es lo mismo usar una LDR, por ejemplo, para un sensor crepuscular que tiene que encender las farolas, en cuanto la luminosidad baja por debajo de un nivel,
que imaginaos una LDR que queréis usar en un cuarto oscuro que tiene que detectar hasta la más mínima, más tenue incidencia de luz, ¿vale? Son rangos distintos. Entonces, lo primero que tienes que elegir es qué rango te interesa a ti utilizar de tu sensor. Y una vez que tengas elegido el rango, ese rango en realidad son dos resistencias, una resistencia máxima y una resistencia mínima que va a tener el sensor. ¿Cuál es la tensión de salida para un divisor resistivo? Pues es esta fórmula. Esta fórmula se obtiene directamente la fórmula de la ley de Ohm, ¿vale? Pero no lo voy a hacer. Es una fórmula muy sencilla, es siempre la resistencia de abajo dividida por la suma de ambas resistencias y ya está, ¿vale? Se obtiene la ley de Ohm y ahí está. Entonces, lo que yo hago es, si quiero que la salida tenga el mayor rango dinámico posible, es decir, que las diferencias de salida sean lo mayores posibles, lo que tengo que hacer es maximizar el Vout mínimo menos el Vout máximo. Es decir, tengo que coger y calcular cuál sería el Vout mínimo para la resistencia máxima y el Vout máximo para la resistencia mínima. Eso sería una diferencia, una resta, y lo que tengo que hacer es optimizar, conseguir encontrar el máximo de esa función, ¿vale? Esto lo recordaréis que es un problema de derivadas, ¿vale? Hay que derivar ahí una resta que es sencillísimo, pero no se hace ya, ¿vale? Ya la mayoría de la gente pasa de derivar y ya vivimos por el mundo a lo loco y ala. Hay una fórmula que se ha popularizado, incluso hasta tiene nombre, la fórmula de Hassel-Benz, que te dice que la resistencia que tienes que poner ahí es la raíz cuadrada de la resistencia mínima por la resistencia máxima, ¿vale? Pues nada, aplicamos esta resistencia sin más. Si os apetece hacerlo, pues si deriváis, vais a ver que llegáis a ese mismo resultado, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo tengo esta LDR. Me dan una LDR que me dice, mira, esta LDR cuando está oscura tiene una resistencia de 1 megaohmio y cuando está a 1000 lux tiene una resistencia de 400 ohmios. Y digo, oye, pues qué buena LDR. Yo quiero aprovechar todo el rango dinámico de la LDR. ¿Cómo lo hago? ¿Qué resistencia tengo que elegir? Pues es tan sencillo como coger y meter esos dos números en esta fórmula. Es decir, si cojo la calculadora que la tengo aquí al lado, tengo que meter 1 megaohmio, que son 1.000.000 de ohmios, por 400 y hacer la raíz cuadrada y me sale justamente 20.000 ohmios, ¿vale? Que son 20K. Bien, 20K. Esa resistencia no la tengo en la escala de 12, ¿vale? La tendría que coger en la escala de 24, pero bueno, no hay ningún problema. Ahora os hago aquí una serie de preguntas, ¿vale? Estas son teóricas porque las voy a responder inmediatamente en la siguiente diapositiva, pero es importante que lo hagáis al menos una vez si no lo habéis hecho antes, ¿vale? ¿Cuáles serían los valores de Vout para estos extremos? ¿Vale? Para 0 lux y para 1000 lux. Si la tensión de entrada son 3 voltios. Esto ya veis que es muy sencillo porque simplemente tenemos que entrar aquí. La tensión de entrada son 3 voltios y la tensión de salida es esa R2 que hemos elegido, que son 20.000, partido del R1 más el R2, el R1 mínimo o el R1 máximo. Bueno, pues eso lo vamos a meter, ¿vale? Luego, ¿qué valores leería para estos extremos un ADC de 16 bits? Como el que tiene el rack 3172. ¿Y qué hubiera pasado si en vez de hacer esta pequeña operación matemática, hubiéramos dicho a lo tonto y a lo loco, pues ala, pongo una de 10 kiloohmios? O bien más a lo tonto todavía hubiera puesto una de 100 kiloohmios. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues todo eso está contestado en la siguiente diapositiva, ¿vale? La resistencia que tenemos que poner, ya lo hemos calculado, es la de 20K. Usando esta resistencia, para 0 lux, el ADC va a leer 0,06 voltios y para 1000 lux va a leer 2,94 voltios. Es decir, la regla con la que está midiendo la estamos aprovechando casi hasta el límite. Fijaos, desde 0,06 hasta 2,94. Recordad que el máximo era 3, ¿vale? Entonces, el rango dinámico que hemos conseguido son 2,88 voltios, ¿vale? ¿En qué se traduce esto? ¿El ADC me va a decir 2,88 voltios? No. El ADC me va a dar un número, ¿vale? ¿Qué número me va a dar? Pues para 0 lux el 1311 y para 1000 lux el 64.224. ¿Esto de dónde sale? Pues de una simple regla de 3, ¿vale? Si estoy usando el ADC de 16 bits, el máximo sería para 3 voltios, es decir, 3 voltios sería para 65.535. Entonces, 2,94 voltios, ¿para cuánto sería? Pues se hace un producto cruzado y te sale 64.224, ¿vale? ¿Qué hubiera ocurrido si a lo loco usamos una resistencia de 10K? Porque vamos con prisas. Bueno, pues lo que hubiera ocurrido es que el rango dinámico se hubiera reducido un poquito, ¿vale? No estaríamos aprovechando también la regla. Pero como veis, tampoco es una reducción enorme, ¿vale? Pero bueno, ya que podemos hacer las cosas bien y cuesta tan poco, pues las hacemos bien.
¿vale? Y si hubiéramos elegido una resistencia de 100K, pues como veis se hubiera reducido aún más, pero tampoco es una cosa alarmante. Nos hubiera servido también. Esto da una idea de que muchas cosas en electrónica realmente son bastante permisivas, ¿vale? Puedes hacer bien las cosas y estar tranquilo de que está hecho lo mejor posible, o bien a veces con aproximaciones también te vale. Bueno, pues simplemente voy a acabar colocando esto y lo voy a dejar ya aquí por hoy. Entonces, lo que tengo que hacer es colocar esa LDR con su resistencia limitadora y, ojo, ahora ya no lo puedo colocar a cualquier pin. Ya tiene que ser un pin en el que yo sepa que voy a tener el periférico de conversión analógico-digital. Yo he elegido, por ejemplo, el pin 26, ¿vale? Entonces, directamente vamos aquí, el pin 26 que está por aquí arriba, y voy a conectar una LDR, la busco aquí, LDR. Veis que hay distintos tipos. Voy a coger esta primera, por ejemplo. La coloco aquí, la voy a colocar en un lateral, la LDR. Luego voy a conectar una resistencia limitadora, que voy a coger esta de aquí, pero sé que la tengo que cambiar el valor. Pulso la tecla E para acceder a las propiedades y la cambio por 20K. Y voy a necesitar también colocar aquí abajo una tierra y aquí arriba una alimentación. Esto lo coloco todo. Vamos a ir uniendo de arriba abajo. Ahí. 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 Y hemos dicho el pin 26, así es que es este de aquí. Y tiene que ir al punto intermedio. Vamos a colocar ahí. Vale. Bueno, pues con esto quedarían ya conectados estos pines. Os digo lo que vamos a contar en la próxima sesión para que os hagáis una idea. Y básicamente lo que haremos es conectar un GPS. Después del GPS conectaremos un acelerómetro. Después del acelerómetro conectaremos un sensor de temperatura y humedad. Y después conectaremos una tarjeta SD, ¿vale? Y meteré también, como lo ha comentado el compañero, meteré algún ejemplo de 4 a 20 miliamperios para que veáis cómo se hace. Voy a detener la grabación por si alguien quiere preguntar algo y si no, terminamos aquí.